Entonces, a cómo vemos con lo de los planos, ¿verdad? Que anteriormente dijimos que podían ser paralelos y perpendiculares, en una figura tridimensional también podemos identificar rectas paralelas, rectas perpendiculares y rectas alaviadas se llaman. ¿Cuáles son las rectas alaviadas? Bueno, que no pertenecen al mismo plano, que están en un en plano distinto y que no tienen nada en común, como cuáles, como la que está aquí en la figura 5. Vemos que una recta pasa por un plano y esta recta N pasa por otro plano. No tienen nada, ninguna cualidad, ni ninguna característica, ni nada que en común. En cambio, en la figura 4 vemos que ellas se cortan, ¿verdad? Y cortan de forma recta, entonces ellas forman un ángulo 90 grados, lo que quiere decir que ellas son rectas perpendiculares. Y en la figura 3 podemos ver que estas dos rectas están dentro del mismo plano, ese plano amarillo, pero no tocan en ningún punto, no se cortan, mantienen la misma distancia entre ellas, entonces esas son rectas paralelas. Eso es todo lo que debemos hacer. Podemos ver que es sencillito. Ok, nos vamos para acá. Ahora sí, la clasificación de los ángulos. Nosotros podemos recordar, ¿verdad?, de que hay diferentes ángulos en diferentes figuras y demás. Entonces, esto es como un repasito, bien sencillito. Nada del otro mundo. ¿Qué vamos a recordar? Bueno, el ángulo agudo, que está aquí. ¿Qué es el ángulo agudo? El que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Entonces, y aquí está, eso es lo que dice aquí, que de pronto se van a asustar porque ven esto, pero no es nada, eso es todo lo que dice. Que la medida del ángulo ABC es mayor a 0 grados y la medida del ángulo ABC es menor a 90 grados. Eso es todo. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que el ángulo 90 grados mide menos, el ángulo agudo mide menos de 90 grados. Eso es todo. Ahora sí, ángulo recto. ¿A qué les suena? Justamente lo que les dije anteriormente. El ángulo recto es el que mide 90 grados exactamente. Exactamente 90, ni más ni menos. Nada más mide 90 grados. Y si tiene este simbolito de aquí, aún más, inmediatamente sabemos 90 grados. Eso es todo. Ángulo recto mide 90. Ángulo agudo mide menos de 90. Ahora sí, ¿cuál es el ángulo obtuso? Bueno, el ángulo obtuso es el que mide más de 90, pero menos de 180. Y esto es lo que dice aquí, es lo mismo. Es más de 90 y menos de 80. El ángulo obtuso. Así, sencillo, nada difícil. Ahora sí, el ángulo llano. Bueno, ¿cuál es el ángulo llano? Bueno, el ángulo llano mide 180 grados. Es decir, un ángulo llano es lo que mide, es como tener una recta, que ahí lo vemos, tenemos una recta, y esto de aquí mide 180 grados. Eso es todo. Entonces sabemos que siempre en una recta él va a formar aquí un ángulo de 80 grados. Y esto es lo que vemos aquí, un ángulo de 180 grados. Eso es todo. Así. Nada difícil, es para que vean qué cosa más sencilla. Otra, vamos a ver la relación entre los ángulos según su posición. Entonces, depende de la posición en que estén los ángulos, vamos a clasificarlos también. Ok, vamos con el primero aquí. Los consecutivos. ¿Cuáles son los consecutivos? Bueno, son dos ángulos, que aquí vemos que aquí hay uno y aquí hay otro. Bueno, si esos dos ángulos están seguidos, uno después del otro, juntitos, decimos que son consecutivos, porque están juntitos, vean, los que están juntitos, no están de esta forma. Vamos a hacer uno. No estoy diciendo, tengo este ángulo y por aquí tengo este y tengo este. No, ¿verdad? Ellos están juntos, por eso son consecutivos.
y estos están separados, por eso no son consecutivos. Eso es todo. Consecutivos necesitan estar juntos, a la par, o uno después del otro. Ahora sí, vienen los ángulos adyacentes, estos de aquí. Para ver. Aquí. Estos adyacentes. Dice que los adyacentes, aparte de ser consecutivos, porque vemos que son consecutivos, ¿verdad? Están uno después del otro. Ahora sí, el adyacente son consecutivos, pero aparte de ser consecutivos, los dos ángulos, al sumarlos, miden 180 grados. O sea, si yo sumo aquí los dos, es 180 grados. Por eso se llaman adyacentes. También los puedo llamar de esta forma, par lineal. Entonces, donde yo vea par lineal, automáticamente estoy hablando de un ángulo adyacente. O adyacente, estoy hablando de un par lineal. Es igual, es lo mismo, estamos refiriéndonos a lo mismo. Entonces, si ellos son consecutivos, que están juntos, uno seguido del otro, y los dos suman 180, hablamos de un par lineal o adyacentes. Así, nada más, sencillito. Y aquí está nombrado, que no sé si ya les dije esto también, pero los ángulos los nombro de esta forma. Entonces yo digo el ángulo, ese es el simbolito del ángulo, y digo el ángulo ABC. Ahí estoy nombrando un ángulo. Y si quiero nombrar otro, entonces nada más digo no lo escribo más para allá porque no tengo espacio, ¿verdad? Y el ángulo CBD. Y ya, ahí están los dos. Eso es todo. Este es el simbolito para el ángulo. Ok, ¿qué vamos a ver ahora? Los opuestos por el vértice, que es este de aquí. Perdón, lo pasé. Este de aquí, opuestos por el vértice. ¿Qué me dice los ángulos opuestos por el vértice? Bueno, los ángulos opuestos por el vértice pueden ser así como que se me crucen dos rectas, como están aquí. Entonces, yo veo que el vértice aquí es este puntito que está aquí. Ese es el vértice que nos están hablando. Ahora sí, si esto de aquí, este ángulo mide 122, me dice que el opuesto es como el contrario, ¿verdad? Entonces el contrario de él sería este. El contrario va a medir igual. Entonces si este mide 122, el opuesto o el contrario a él va a medir 122 también. Esa es la definición del ángulo, de los ángulos opuestos por el vértice. Que si yo tengo esta recta y esto de aquí mide 50 grados, entonces el opuesto por el vértice va a medir 50 también. ¿Cuál creen que es el opuesto? Bueno, ¿verdad? El que está como al frente, el opuesto o el reflejo. No el que esté a la par, sino el opuesto. Entonces, este de aquí va a medir también 50 grados. Eso es todo. Los ángulos opuestos por el vértice miden igual. Entonces podemos ver que aquí 58, y como el opuesto es este de aquí, también mide 58. Así, ustedes ven, nada difícil. Todo se los he dicho y es facilito, ¿verdad? Después vienen los ángulos congruentes. Los ángulos congruentes son los que miden igual. Entonces, devolviéndonos a los opuestos por el vértice, es lo mismo. Los opuestos por el vértice son que congruentes, porque decir congruentes es como decir igual. Entonces, los opuestos por el vértice son congruentes. Ahora sí, entonces eso es como matar dos pájaros de un tiro. Si yo me aprendo que son congruentes, de una vez sí, los opuestos por el vértice son congruentes. Entonces los congruentes siempre miden igual. Esto sí, puede que estos estén en diferente, en figuras o ángulos o separados, no importa. Pero si yo veo que este de aquí mide 30 y este de aquí mide 30, yo digo, mira, son ángulos congruentes. Aunque no compartan
una misma figura, una misma plano, nada más digo son congruentes. Eso es todo. ¿Cuáles son los complementarios? Bueno, los complementarios son aquellos que si yo los sumo, me dan el resultado de 90 grados. Entonces yo digo complementarios, 90 grados, complementarios 90, complementarios 90. Que dice que si sumo los dos y me dan 90, son complementarios. Así sencillito. Congruentes son iguales. Complementarios es que si los sumo me dan 90. Ahora sí, suplementarios. Los suplementarios son que si yo los sumo me dan 180. Si yo sumo los dos ángulos me dan 180. Entonces yo digo suplementario 180, suplementario 180. Quiere decir que si yo sumo dos ángulos y me dan 180 son suplementarios. Así sencillito. Entonces, suplementarios suman 180, complementarios suman 90, congruentes son iguales. Así, muy fácil. Ahora sí, venimos a lo que son la relación de los ángulos determinados entre dos rectas paralelas. ¿Qué eran rectas paralelas? Bueno, rectas paralelas son las que no se cortan en ningún punto, ¿verdad? Entonces decimos que M es paralela a N. ¿Por qué? Porque mantienen la misma distancia entre ellas y no se cortan en ningún punto. Ahora sí, después la atraviesa una recta ahí cualquiera y al atravesarla podemos ver que ella forma ángulos, ¿verdad? Entonces aquí está el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ahí forma 8 ángulos. Que podemos ver también que hay 4, aquí estos dos, el 1 y el 2. El 7 y el 8 son ángulos que están por fuera, o sea, exteriores. Pero también hay ángulos interiores. ¿Cuáles son los del interior? Bueno, el 3, el 4, el 5 y el 6. Muy sencillo, ¿verdad? Identifico los ángulos exteriores y los interiores. ¿Y esto para qué? Bueno, ya vamos a ver para qué. ¿Para qué? Para identificar es justamente esto, los ángulos, parejas de ángulos congruentes. Ok. Están los alternos internos, que está aquí lo vemos, alternos internos. ¿Cuáles son los alternos internos? Bueno, los que están opuestos a su secante. La secante era la que cortaba esta recta de acá. Entonces nosotros podemos ver, aquí está este ángulo interno que vimos que era el 3, es congruente. ¿Qué era congruente? Bueno, que eran iguales, que medían lo mismo. Es congruente a este de aquí. Entonces, por eso están del mismo color. Este que está aquí es congruente con este. Entonces, ¿qué es más fácil para identificar? Bueno, yo digo, bueno, lo que hago internamente es cruzar, así como una X. Entonces yo digo, el de aquí mide igual al de aquí, cruzado. Y el de aquí mide igual al de aquí, cruzándose interiormente. Pero también están los exteriores, ¿verdad? Porque habían ángulos exteriores. Y los exteriores es igual. Los ángulos exteriores alternos, externos se llaman aquí, alternos externos, aquí vemos, son congruentes también. Entonces quiere decir que este ángulo lo cruzo así como en X, como hice en la anterior, tienen que medir igual. Aquí, yo cruzo esto para acá, hago una X y quiere decir que el de aquí va a medir igual al de aquí. Y el de aquí va a medir igual a aquí. Eso es todo. Nada más que trabajando los ángulos de afuera. Muy sencillo, ¿verdad? Igual si no entienden algo, ahí me pueden después decir. Y están los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes también son
congruentes. ¿Cuáles son los correspondientes? Bueno, este de aquí es un ángulo. Me brinco este de aquí y el que sigue, que podemos ver que igual está, que igual están del mismo color, son o miden igual. Después vemos los de color celeste. Los de color celeste también son correspondientes. Nada más me brinco un ángulo sobre la recta secante, esta que está aquí, esta. Entonces, aquí hay uno, me brinco este y el que sigue tiene que ser correspondiente. Y si son correspondientes, miden igual. Eso es todo. Después están los conjugados internos y los conjugados externos. ¿Qué me quiere decir? Bueno, que esto y esto me tienen que sumar, la medida de la recta. ¿Y la medida de la recta qué son? 180. Así, bien sencillito. Igual aquí los conjugados externos. Entonces, y me tienen que sumar a mí 180. Igual aquí, y me tienen que sumar a mí 180. Eso es todo. Muy, muy sencillito. Entonces, yo espero que de verdad les haya servido un poquito el video y que le hayan entendido. Creo que no está nada difícil. Claro, la práctica la pueden ver ahí después y me dicen qué les parece y cómo van entendiendo.